En Galilea, tierra sencilla y tranquila donde el mar de Tiberíades reflejaba el cielo azul en su serena superficie, Pedro, entonces llamado Simón, se dedicó a su vida de pescador. Su trabajo era duro pero familiar, y su corazón, aunque lleno de sueños y esperanzas, estaba inmerso en las rutinas de la vida cotidiana. Era un hombre sencillo, de temperamento impulsivo, con los pies bien puestos en la tierra y una fe que, aunque presente, aún no conocía el verdadero alcance del plan divino. Él sabía que Dios estaba presente en su vida, pero ¿qué esperaba de él? Simón nunca imaginó que ese día sería el inicio de un camino que lo llevaría no solo a conocer a Cristo, sino a liderar su iglesia. Jesús, el hombre de Nazaret, estaba en ese momento en las orillas de ese mismo mar y sus palabras, pronunciadas con autoridad sobrenatural, cambiarían el rumbo de Simón para siempre. «Sígueme y os haré pescadores de hombres», le dijo el maestro. Sin dudarlo, el pescador abandonó su red y lo que conocía de su mundo para seguir al hombre al que más tarde llamaría Señor. Pero en ese momento, Pedro todavía no comprendía el peso de las palabras que acababa de escuchar. La misión de Cristo, la verdadera grandeza de su llamado, todavía estaba más allá de su comprensión. Lo único que sabía era que el Maestro tenía algo más para él, algo grandioso, pero también algo que lo desafiaría profundamente. Con el tiempo, Pedro se acercó cada vez más a Jesús, vivió junto a él y fue testigo de milagros que desafiaban la comprensión humana. En cada gesto, en cada palabra, el Maestro reveló no solo su poder, sino también la profundidad de su amor y misericordia. Pedro, con su carácter impulsivo y a veces impetuoso, se encontraba a menudo tomando acciones rápidas, sin pensar en las consecuencias. Fue así que, en una noche tempestuosa, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro, sin dudarlo, pidió ir hacia él, desafiando las olas y el viento. Sin embargo, su fe falló cuando, frente a la fuerza de la tormenta, se hundió. Un sentimiento de desesperanza y fracaso se apoderó de él en ese momento, pero cuando se acercó a Jesús, fue rescatado de inmediato. Esta escena, grabada en su memoria, sería un reflejo de las batallas internas que Pedro enfrentaría a lo largo de su viaje, la lucha entre su fe inquebrantable y sus fallas humanas. El viaje de Pedro estuvo lleno de momentos de revelación, pero también de dudas. La tensión más profunda en su corazón surgió cuando comenzó a cuestionar el verdadero propósito de la misión de Cristo. Él fue llamado a liderar, pero ¿qué significaba eso? Jesús vino no solo por los judíos, sino también por los gentiles. A Pedro, profundamente arraigado en la tradición judía, le resultó difícil aceptar que la salvación no se limitaba al pueblo de Israel. Este dilema interior se intensificó después de la visión que Pedro tuvo en Jope, cuando el Señor le ordenó matar y comer animales considerados inmundos según la ley mosaica. Con esta experiencia, Pedro fue desafiado a comprender que los gentiles, aquellos considerados impuros por la tradición judía, también estaban incluidos en el plan de salvación de Dios. Este momento de transformación sería crucial para que Pedro comprendiera la misión universal del Evangelio. El camino de Pedro, ahora profundamente marcado por estos momentos de revelación, se intensificó con la muerte de Jesús. Cuando el Maestro fue arrestado y llevado a ser crucificado, Pedro, en uno de los momentos más oscuros de su vida, negó 3 veces conocer al hombre al que tanto admiraba y seguía. El miedo se apoderó de su corazón y su coraje fue reemplazado por la inseguridad. La mirada penetrante y llena de misericordia de Jesús encontró a Pedro después de la 3ª negación, y en ese instante el peso de la traición cayó sobre él. Se retiró con amargo arrepentimiento, llorando amargamente.
Este episodio se convertiría en un punto crucial en la transformación de Pedro, ya que su arrepentimiento sincero, unido al perdón ofrecido por Cristo, prepararía su corazón para el gran llamado que le esperaba. Después de la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado. 3 veces el Maestro le preguntó si lo amaba, y 3 veces Pedro dijo sinceramente que sí. Con esto, Jesús le confió la misión de pastorear sus ovejas, de ser líder de la iglesia que comenzaba a surgir. Sin embargo, incluso después de la gran comisión, la lucha interna de Pedro continuó. Cuando el tema de la inclusión de los gentiles se convirtió en un acalorado debate, Pedro todavía vaciló. El choque cultural y religioso entre judíos y gentiles no fue fácil de superar, especialmente para alguien como Pedro, cuya fe e identidad estaban arraigadas en la tradición judía. Las tensiones aumentaron cuando, en una visita a Antioquía, Pedro se abstuvo de comer con gentiles por temor a las críticas de los judaizantes que insistían en la necesidad de seguir las prácticas de la ley mosaica. Este acto de hipocresía, registrado por Pablo, crearía una fractura entre ellos que necesitaría ser resuelta en una confrontación directa. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo, registrado en la carta de Pablo a los Gálatas, no fue solo una cuestión de prácticas religiosas, sino también una lucha por la pureza del Evangelio. Pablo no dudó en confrontar públicamente a Pedro, acusándolo de hipocresía. Expuso que Pedro, al distanciarse de los gentiles, estaba socavando el mensaje de libertad e inclusión que Cristo predicaba. Para Pablo, el Evangelio no podía condicionarse a la observancia de la ley mosaica, ya que la salvación era un don gratuito de Dios, alcanzado mediante la fe en Jesucristo. El enfrentamiento fue tenso, y las palabras de Pablo revelaron la seriedad de su misión y su compromiso con la verdad que él creía había sido revelada directamente por Cristo. Pedro, a su vez, no ignoró la crítica de Pablo, sino que la recibió con humildad y reflexión. Sabía que estaba en un proceso de transformación, y esta disputa, aunque dolorosa, fue un hito en su propia maduración espiritual. La presión de los judaizantes, que insistían en la necesidad de seguir la ley, representó un desafío importante para la iglesia primitiva. Sin embargo, cuando Pedro miró atrás en su propio viaje con Jesús, reconoció que no podía permitir que la unidad de la iglesia fuera destruida por prácticas externas. Recordó la visión de Jope y el Espíritu Santo que había caído sobre los gentiles. Y esto le dio la certeza de que la misión de Cristo trasciende las fronteras culturales y religiosas. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, fue la culminación de esta lucha interna y externa en la iglesia primitiva. La disputa sobre la inclusión de los gentiles y la necesidad de seguir la ley mosaica llegó a un punto en que ya no podía resolverse de manera informal o en debates privados. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron en Jerusalén para discutir lo que realmente se debería exigir de los gentiles conversos al cristianismo. Pedro, como líder de la iglesia en Jerusalén, fue una figura central en este acontecimiento decisivo. Él, que había sido llamado directamente por Cristo para dirigir, ahora tenía que asumir la responsabilidad de mediar en esta cuestión crucial. Durante el concilio, Pedro se puso de pie para hablar y con gran humildad relató su experiencia con Cornelio, el centurión romano, y la manifestación del Espíritu Santo sobre los gentiles. Reconoció que, contrariamente a lo que muchos todavía creían, la salvación no dependía de las obras de la ley, sino de la gracia de Dios, ofrecida a todos, judíos y gentiles. Su intervención fue decisiva para que el concilio aceptara la postura de que los gentiles no necesitaban someterse a la circuncisión
ni observar las prácticas de la ley mosaica. Este momento marcó no solo un triunfo de la gracia sobre la ley, sino también el reconocimiento de la misión universal de Cristo, que trascendió las barreras étnicas y culturales. La decisión del concilio fue una victoria para la iglesia primitiva, pero también un momento de gran reflexión para Pedro. No solo tuvo que afirmar su comprensión de la misión universal de Cristo, sino también tuvo que dar un paso de fe, reconociendo que la obra de Dios no podía estar limitada por las tradiciones humanas. Pedro ahora era más maduro en su fe y más consciente de que el Evangelio era para todos, independientemente de su origen cultural o religioso. Sabía que la iglesia estaba llamada a ser una comunidad inclusiva, una iglesia de todos los pueblos, unidos por la fe en Jesucristo. Esta comprensión transformó su liderazgo y Pedro, que anteriormente había vacilado, ahora se convirtió en un firme defensor de la unidad de la iglesia, incluso frente a presiones externas. Aunque la decisión fue un hito, las tensiones continuaron. Las palabras de Pablo, que tantas veces desafiaron a Pedro a alinearse con el Evangelio puro, continuaron resonando en su mente. La reconciliación entre ambos, aunque no está registrada formalmente en las Escrituras, fue evidente en las acciones de Pedro. En su carta hace una clara referencia a Pablo, reconociendo la profundidad y sabiduría de las palabras de su hermano en Cristo. Esta actitud de Pedro no era solo un reconocimiento de la validez del ministerio de Pablo, sino una demostración de humildad y madurez espiritual. Aunque había diferencias, a ambos los unía un mismo propósito: la proclamación del Evangelio de Jesucristo. A pesar de las tensiones y diferencias, Pedro y Pablo continuaron trabajando juntos, cada uno cumpliendo su misión, pero ahora con un nuevo entendimiento y respeto mutuo. El viaje de Pedro, desde un humilde pescador hasta líder de la iglesia primitiva, no fue nada sencillo. Había enfrentado dudas, fracasos y desafíos, pero con el tiempo llegó a comprender la profundidad del llamado de Cristo para él. Su experiencia en el concilio fue un hito en su camino espiritual, donde no solo defendió el Evangelio, sino que lo vivió más plenamente. Al aceptar que la salvación se ofrecía a todos sin distinción, abrazó un Evangelio más radical e inclusivo que refleja la misericordia de Dios para todas las personas. Pablo, por su parte, con su inmensa pasión por la misión entre los gentiles, también tuvo que afrontar momentos de tensión y soledad. Sin embargo, nunca dudó de su convicción de que la salvación era por gracia y no por las obras de la ley. Su correspondencia con las iglesias, especialmente las cartas a los Gálatas y a los Romanos, sigue siendo un testimonio de su incansable defensa de la libertad en Cristo. Aunque el ministerio de Pablo fue a menudo solitario, nunca perdió de vista su objetivo de difundir el Evangelio y enseñar la libertad que Cristo había traído. En sus viajes y predicación sabía que estaba construyendo un puente entre los gentiles y los judíos, unificando las dos partes en un solo cuerpo, la Iglesia. La relación entre Pedro y Pablo, a pesar de las tensiones pasadas, se convirtió en un testimonio de la complejidad y la belleza de la iglesia primitiva. Ambos tenían diferentes estilos de ministerio, pero compartían el mismo propósito: dar a conocer el nombre de Jesucristo. Pedro, con su enfoque en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén y los problemas que rodeaban a la comunidad judía convertida, y Pablo, con su audaz misión de expandir el Evangelio a los gentiles. La reconciliación entre ellos no fue un acontecimiento dramático, sino más bien el reconocimiento de la sabiduría y la misión de cada uno dentro del cuerpo de Cristo.
Esta unión, forjada por la obra de Dios, sirvió de ejemplo para la Iglesia a lo largo de las generaciones. El testimonio de Pablo, en particular, seguiría resonando en la Iglesia, desafiando a cada generación a vivir en libertad en Cristo y a buscar la unidad a través de la fe, no de las obras. Las cartas de Pablo, a menudo leídas en cada reunión y estudio bíblico, son todavía hoy fuentes de enseñanza y reflexión para los cristianos de todo el mundo. Y aún, con la muerte de ambos, el legado de Pedro y Pablo permaneció, siendo el fundamento de la Iglesia que se extendería a todos los rincones del mundo. Ellos, que habían comenzado como pescadores y fariseos, se habían convertido en columnas inquebrantables de la Iglesia que continúa hasta el día de hoy, dando testimonio de la gracia de Dios a todos, sin distinción de raza, etnia o cultura. El impacto de Pedro y Pablo no fue solo teológico, sino también práctico y comunitario. Ambos tuvieron el coraje de desafiar las normas y estructuras de su tiempo para proclamar el Evangelio de una manera radical e inclusiva. La cuestión de la salvación por gracia, sin necesidad de seguir la ley mosaica, fue una revolución teológica que cambió el curso de la historia de la Iglesia. Sin embargo, esta nueva comprensión no fue fácilmente aceptada por todos. Hubo resistencia, tanto interna como externa, a la idea de que los gentiles, sin la observancia de la ley, pudieran ser parte del pueblo de Dios. La batalla por la inclusión de los gentiles, aunque victoriosa, fue ardua y llena de conflictos. Pedro, con su liderazgo pastoral y su experiencia directa con la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles, jugó un papel crucial en la superación de estas barreras. Su vulnerabilidad al ser confrontado por Pablo reveló que el liderazgo en la Iglesia no se trataba de autoridad o poder, sino de humildad y voluntad de aprender. Él, que al principio había dudado, ahora se convirtió en un ejemplo de transformación y adaptación a la obra de Dios. Su camino de fe estuvo marcado por caídas y subidas, pero siempre con la certeza de que, al final, lo que verdaderamente importaba era la fidelidad a Cristo. La Iglesia, con su diversidad, se convertiría en un reflejo de la gracia de Dios, que no hace acepción de personas, sino que llama a todos a la salvación. El resultado del viaje de Pedro y Pablo es un testimonio de la soberanía divina que utiliza incluso los conflictos para cumplir su propósito. La Iglesia primitiva, a pesar de las dificultades internas y externas, continuó creciendo y expandiéndose. La unidad entre Pedro y Pablo, no a través de la eliminación de sus diferencias, sino a través del reconocimiento de su misión común, sirvió como base para el desarrollo de una Iglesia diversa y mundial. Ambos sabían que, a pesar de sus particularidades, el Evangelio de Cristo debe ser proclamado sin restricciones y sin barreras. Dios, en su sabiduría, eligió a estos hombres imperfectos para sentar las bases de la fe cristiana, con todos sus desafíos y bendiciones. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Pedro y Pablo, vemos cómo la Iglesia, con todas sus complejidades y tensiones, sigue siendo un reflejo de la obra de Dios en Cristo. La inclusión de los gentiles en la fe cristiana no fue un simple acuerdo teológico, sino una acción radical del Espíritu Santo, que sigue moviendo los corazones de hombres y mujeres en todo el mundo. Pedro y Pablo, con su vida de fe, error, aprendizaje y redención, nos enseñan que el camino cristiano es un camino de transformación, donde la gracia de Dios, que une todas las cosas, es más poderosa que cualquier división o conflicto. Su historia, lejos de ser un relato de victorias fáciles, es un testimonio de que, en el caminar con Cristo, las mayores victorias vienen a través de la humildad, la fe y la perseverancia.